Hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al segundo ciclo de Conferencias Internacionales 2019 organizadas por el CELEI. Yo me llamo María Verdeja Muñiz, soy profesora de la Universidad de Oviedo y trabajo en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. A continuación os voy a hacer la presentación de la conferencia titulada Paulo Freire y la educación en contextos multiculturales, dimensiones de análisis. Es necesario comenzar diciendo que Freire pues tuvo un contacto muy activo con diversidad de colaboradores y colaboradoras y que muchos de estos autores y autoras han sido fieles compañeros en su vida, en su trayectoria personal y también profesional y han dejado una interesante muestra de la extraordinaria sensibilidad intercultural en el autor. Además, muchos de ellos han contribuido a continuar con su producción educativa, incluso pues una vez que Freire había fallecido, han continuado haciendo difusión de su interesante obra. Bueno, en la presente comunicación presentamos una parte de un trabajo más amplio realizado en el contexto de una tesis doctoral que estudia las aportaciones de la pedagogía de Freire a la educación intercultural, posibilidades de aplicación al sistema educativo en Asturias. Para ello hemos planteado un análisis en torno pues a una obra seleccionada de Paulo Freire y pues para hacer esa selección hemos tenido en cuenta diferentes criterios, entre ellos pues obras escritas y publicadas en castellano, más bien publicadas en castellano, luego obras que correspondan a todas las etapas de su extensa publicación, ¿no? Desde esas primeras publicadas en el exilio en Chile, a cuya etapa pues, pertenecerían obras como Educación como práctica de la libertad o Pedagogía del oprimido, también obras que forman parte de esa etapa más central de su vida, pues con obras como Pedagogía de la esperanza, un reencuentro con Pedagogía del oprimido y La naturaleza política de la educación. Y luego también otras obras ya escritas en esa fase más final, en la cual Freire pues también se encontraba escribiendo con una brillantísima lucidez, ¿no? A cuya etapa pues pertenecerían obras como Pedagogía de la autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa y A la sombra de este árbol. Asimismo, también hemos tenido en cuenta obras que han continuado difundiendo pues, sus compañeros y compañeras, gente cercana a él, pues incluso una vez que Freire había ya fallecido, ¿no? Pues han continuado haciendo difusión de su obra y a esa etapa pues corresponderían obras como El grito manso, Pedagogía de la tolerancia, Pedagogía de la indignación y Cartas a quien pretende enseñar. Bien, para hacer ese análisis cualitativo y de contenido lo hemos focalizado pues partiendo de unas dimensiones de análisis que son las que vamos a plantear aquí ahora en la presentación que vamos a ver. Hemos situado esas dimensiones pues, en aspectos que son recurrentes en Freire, que quizás son preocupaciones centrales en el autor y que tienen que ver con pues, la diversidad cultural, la concepción antropológica de la cultura dominante, el diálogo como método de conocimiento, el concepto de educación en Freire, que lógicamente está presente en toda su obra, las virtudes inherentes a la práctica docente, la crítica que Freire siempre hizo a la educación bancaria, proponiendo pues, la educación problematizadora y el concepto de escuela democrática, ¿no? Para focalizar aún más el análisis, pues nos hemos acercado para hacer dicho análisis pues, a algunos términos que también están muy presentes en esa extensa obra de Freire, ¿no? Y siempre pues, encontramos que sus obras están atravesadas por términos como tolerancia, diversidad, identidad cultural, diálogo, diferente, el otro, escuela democrática, convivencia, multiculturalidad, política y transformación. Bueno, estos serían algunos de los términos, lógicamente hay muchos más, pero bueno, por situar un poco al espectador de esta presentación, queremos un poco poner aquí el punto de partida de cómo hemos realizado el análisis. Bueno, para continuar con la presentación, quizás es necesario comentar que, bueno, pues
hay algunas reflexiones previas que queremos hacer, ¿no? Y que tienen que ver con esas ideas centrales del pensamiento pedagógico político de Freire. Esas líneas de pensamiento tienen que ver con el hecho de que bueno, su obra es capaz, ¿no?, de generar diversas y múltiples lecturas. Aquí nosotras pues, presentamos un poco esa visión intercultural en Freire. Esa ha sido la inspiración que nos ha proporcionado su lectura. Por otra parte, resulta imposible entender a Freire pues, desligado de un proyecto social y político. Para Freire la educación y la pedagogía es una práctica política, por lo tanto pues es imposible desligar al autor de ese pensamiento pedagógico político. Freire hace una dura crítica también al neoliberalismo porque según él consigue naturalizar la desigualdad y también critica su ideología inmovilizante, ¿no? Esa que nos dice que nada podemos hacer por cambiar las cosas, que las cosas son así, que no podemos hacer nada. También Freire hace mucho hincapié en la imposibilidad de considerar la práctica educativa como una actividad neutra. Para Freire la educación es política y lógicamente cualquier práctica educativa no puede ser considerada neutra. Freire utilizó la categoría de oprimido. Hoy quizás nos podemos encontrar con otras palabras, otros términos, ¿no?, como la de excluido, pero el autor situó a las personas sí, oprimidas, a las personas que nadie piensa en ellas, las situó en el eje central, en un espacio muy importante, ¿no?, para ponernos la mirada en esas personas de las que nadie se acuerda, en las que nadie piensa. Freire siempre retoma las mismas tesis una y otra vez, pues leyéndolas, releyéndolas en nuevos contextos y con una mirada pues siempre humanista. Además nos muestra el diálogo como una condición indispensable para la humanización del mundo y para Freire es quizás ese diálogo la esencia del intercambio intercultural. No puede ser acusado de ser un optimista ingenuo porque bueno, pues él era consciente de los problemas que había, debe ser considerado un optimista crítico y siempre hizo alusión a que la práctica educativa tiene que ser desarrollada por los educadores y educadoras con esperanza, ¿no? Esperanza de que el cambio, a pesar de que es difícil, es posible. También nos muestra la magnitud, ¿no?, que tienen los profesionales que se dedican a la enseñanza, ¿no?, los maestros, las maestras, porque son personas esenciales en ese cambio y en esa transformación. Por lo tanto, siempre cuestionó y valoró pues, la necesidad de la formación de los docentes y la buena preparación de esos grandes profesionales, ¿no?, porque para que exista una nueva sociedad se necesita una nueva escuela y apuesta por las personas que mueven la escuela, ¿no?, y que están en la escuela, entre ellas los docentes. Critica la educación bancaria y propone la educación problematizadora. Entiende que la educación bancaria es una forma más de opresión. Y bueno, pues por último comentar que para Freire la escuela pública es la escuela con la que cuenta la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que solo cuentan con ella. Por lo tanto, Freire deposita una parte muy importante de su confianza y de su esperanza en el poder de cambio y de transformación que tienen las escuelas. Bien, para hacer esas reflexiones y para acercarnos a lo que entendemos que Freire tenía esa preocupación intercultural, pues lo haremos a partir de esas dimensiones de análisis que comentábamos, ¿no?, que tienen que ver con esas dimensiones que figuran en el cuadro inferior. Bien, para Freire, ese concepto de diversidad cultural al que antes hacíamos alusión forma una parte muy importante, ¿no?, porque para Freire el punto de partida de la educación está en el contexto social, educativo, cultural y político de los educandos. Da igual que este contexto esté echado a perder, ¿no?, siempre se puede rehacer, redibujar, repintar, repensar, siempre se puede crear, ¿no?, a partir de ese contexto, pero es esencial poder identificar y poder reconocer esa diversidad cultural, la riqueza que la diversidad cultural nos ofrece.
Además, Freire critica que existe una fuerte tendencia, ¿no? Por nuestra parte, que nos empuja a afirmar que todo lo que es diferente a nosotros es inferior. Así pues, según Freire, partimos de la idea de que en muchas ocasiones la forma de estar siendo no solo es buena, sino que es mejor que la de los otros, ¿no? La de diferentes a nosotros. Si hablamos del concepto de diversidad, bueno, pues según la UNESCO, la diversidad cultural representa la multiplicidad de formas en las que se expresan las culturas de los grupos y las sociedades, ¿no? Según el artículo 4 de la UNESCO, la diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en las que se expresan esos grupos y sociedades. Esto está en coherencia con las aportaciones de Freire, ¿no? Porque ya no es solo valorar o reconocer esas formas de expresión, sino además pues considerarlas que aportan gran riqueza y son bueno, pues, múltiples, variadas, diversas y Freire nos anima o nos empuja a comprenderlas en esa riqueza, ¿no? Que nos aporta la diversidad. Por lo tanto, está muy en coherencia con los principios de la UNESCO. Así pues Freire ha mostrado que para entender el mundo y la diversidad de culturas que en él habitan es imprescindible, urgente y necesario cambiar el orden de las cosas, valorar la riqueza cultural que nos proporciona la diversidad cultural, superando así también la perspectiva asimilacionista que considera la cultura dominante como única, ¿no? A la que otras culturas deben parecerse. Así pues, en ese sentido, los planteamientos y el reconocimiento que Freire hace del otro, de sus conocimientos, de su cultura, están libres de ese etnocentrismo que nos impide apreciar la sabiduría popular y la diversidad de culturas como algo que efectivamente enriquecen nuestra propia cultura y, lógicamente, las de los demás. Bien, la segunda dimensión, si nos acercamos al concepto de la concepción antropológica de la cultura, entendemos que también el autor, bueno, pues aprecia, pues eso, entiende el concepto de cultura desde una perspectiva muy amplia, ¿no? El reconocimiento que Freire hace del otro, de sus conocimientos, de su cultura, están libres de ese etnocentrismo que nos impide ver y reconocer la sabiduría popular. Entonces, bueno, pues cabe señalar que Freire nos alerta a estar pendientes de esa invasión cultural, ¿no? Que parte muchas veces de esas élites dirigentes, bueno, pues que nos tratan de imponer un determinado modelo social, económico y cultural, ¿no? Lo plantea como una acción antidialógica por parte de quienes ostentan el poder, que son personas que son reacios a aceptar la modificación de la estructura social, ¿no? Entonces nos anima, nos impulsa desde esa visión antropológica de la cultura a estar alertas ante esa invasión que nos pueden hacer desde las élites dominantes. En ese sentido, pues los planteamientos de Freire entroncan con los de muchos antropólogos y antropólogas, ¿no? Que plantean el concepto de cultura desde una perspectiva amplia y cuando hablan de cultura, pues se refieren al estilo de vida socialmente adquirido de un grupo de personas que incluye pues, los modelos pautados y recurrentes del pensar, sentir, actuar, ¿no? Entonces, desde ese enfoque antropológico de la cultura no solo se refiere a logros literarios o artísticos, ni tampoco al modo de ser de unas élites denominadas cultas, sino que se contempla pues, desde un abanico mucho más amplio de procesos sociales, procesos de socialización de los individuos en los cuales se han adquirido unas normas, unas costumbres, unas formas de pensar, y Freire nos anima a tener esa visión pues, mucho más amplia de ese concepto de cultura, ¿no? Lo que nos lleva a comprender al otro, acercarnos al otro y no solo reconocer la diversidad, sino interesarnos, ¿no? por esos modos de ser diferentes, de pensar diferente, de entender las cosas diferentes. En realidad nos anima a que se produzca ese diálogo intercultural que implica no solo reconocer al otro, sino mostrarnos interesados por el otro.
Si nos acercamos al concepto de cultura dominante, como ya comentábamos antes en esa dimensión que íbamos a ver, pues excepto que ya diferentes teóricos de la Escuela de Frankfurt, como el filósofo y sociólogo Jürgen Habermas, filósofos como Karl Marx y John Dewey, representantes de las corrientes de la pedagogía crítica, tales como Gramsci, el propio Freire, Henry Giroux, Michael Foucault, McLaren, Macedo, Castells, personajes de diferentes épocas y pertenecientes a diferentes contextos, pues han realizado duras críticas relacionadas con esta función de reproducción de la escuela, ¿no? De reproducción de esa cultura dominante, en tanto que bueno, la propia escuela contribuye como un dispositivo del Estado digamos, proclamar esa cultura como la válida, la reconocida, bueno, la que todos debemos conocer y de la que todos nos debemos impregnar, ¿no? En ese sentido, la invasión cultural a la que hace referencia Freire entronca a nuestro modo de ver con una visión inocentrista de la cultura y supone uno de los principales motivos por los que el autor hace una dura crítica a lo que él denomina cultura dominante, no siendo en primera instancia en la escuela, aunque también pues, se hace a través de otros ámbitos, pues uno de los principales reproductores de dicha cultura, principalmente a través del currículo explícito y también oculto y de sus contenidos. En ese sentido, algunas de las implicaciones educativas que a nuestro juicio eh, entroncan con las aportaciones de la pedagogía de Freire están relacionadas con la elaboración de propuestas de educación intercultural que tienen que ver básicamente, entre otros aspectos, con la revisión del currículum, ¿no? En ese sentido, bueno, pues es necesario elaborar un currículo en el cual pues tengan cabida la diversidad de culturas existentes en la escuela y en la sociedad. Además, se ha de mostrar esa diversidad cultural como una forma en la que se configuran las sociedades actuales, en las que conviven las diferentes culturas. Es necesario que el currículo esté impregnado de actividades que valore positivamente la cultura de los diferentes pueblos y que además sea presentada al alumnado como pueblos cultos, capaces, dignos de libertad, con lengua propia. Es necesario, por tanto, revisar en profundidad el propio currículo escolar y sus contenidos y las formas de transmisión de tales contenidos, ¿no? Se ha de presentar además bueno, pues, las aportaciones de otros grupos, bueno, pues, las aportaciones que han hecho a nuestra cultura y además valorarlas, darles una valoración muy positiva. También es necesario enjuiciar críticamente las pautas culturales que no están en coherencia con los derechos humanos, es decir, no todo se puede entender como algo cultural si ese hecho, esa actitud, esa práctica cultural pues va en contra de los derechos humanos. Debemos de ser capaces de cuestionar pautas de nuestra propia cultura y también las de otras culturas, analizarlas críticamente, enjuiciarlas y denunciarlas. No toda práctica cultural, insisto, debe ser reconocida como algo bueno si no lo es verdaderamente, ¿no? Sobre todo porque vaya en contra de los derechos humanos, de los hombres, las mujeres y los seres humanos en general. Es necesario identificar las injusticias sociales y la discriminación que sufren algunos pueblos y culturas y problematizar acerca de las causas, ¿no? que han generado tales diferencias. Aquí ponemos la mirada en la inmigración, sus problemáticas, sus causas. Es necesario que el currículo hable y cuestione todo tipo de injusticias. Ha de ser capaz, además, de tener una visión que sea pluricultural, por lo tanto, de escapar a toda visión enocentrista, que no permita ver aspectos positivos de otras culturas o que simplemente pues, quiere imponer una cultura sobre otra, ¿no? Sino que debe ser un currículo que permita el diálogo entre las culturas y, por supuesto, de reconocer como parte de la cultura los saberes populares y mostrarlos además pues, como algo enriquecedor de la cultura. Por lo tanto, es necesario reformular, revisar el currículo, formas de transmisión y desde luego pues cómo se muestran a los estudiantes sus contenidos. Bien, en ese sentido,
Esto nos hace poner la mirada en los retos que la educación intercultural plantea al sistema educativo y si establecemos algunas conexiones con la pedagogía de Freire, nos encontraremos con la necesidad de respetar la identidad cultural del alumnado. Para Freire, aceptar esa diferencia y esa diversidad cultural es una virtud sin la cual la escuela no se puede dar. Es necesario valorar la diversidad cultural o la multiculturalidad. Para Freire, supera la perspectiva multicultural, donde la cultura se reduce solo a aspectos folclóricos, es esencial. Elaborar políticas específicas que aborden el tratamiento de la diversidad cultural y la multiculturalidad. Como decíamos, el punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político y social de los educandos. Es otro gran reto reconocer la diversidad lingüística. Dice Freire que no existe verdadero bilingüismo y mucho menos multilingüismo fuera de la multiculturalidad. Es necesario un planteamiento de un enfoque de educación intercultural coherente con la práctica educativa. Es necesario buscar esa coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, coherencia entre la teoría y la práctica. Otro gran reto es el superar ese modelo educativo basado en una enseñanza simplemente academicista, por lo tanto hay que apostar por un modelo educativo basado en la enseñanza comprensiva. Para Freire es necesario plantear una pedagogía de la pregunta. Y por último, como decíamos también, pues es necesario establecer un currículo en el que tenga cabida toda la diversidad cultural existente en la escuela, en la sociedad. Por lo tanto, es necesario plantearse a quién pertenece esa cultura que se está trabajando en las escuelas y apostar por un modelo educativo y cultural que no sea monocultural ni etnocéntrico, sino que sea pluricultural y que reconozca esa diversidad cultural en todas sus dimensiones. Con relación a la cuarta dimensión, el diálogo como método de conocimiento, queremos destacar que bueno, Freire propone una propuesta educativa basada en el diálogo, resaltando la importancia de que se desarrolle con unas condiciones tales como rigor, coherencia, humildad y desde una perspectiva democrática. Además, tales condiciones, señala Freire, son indispensables para que se produzca el encuentro entre educador y educando. Para Freire, la verdadera educación es diálogo, lo considera como una exigencia existencial. Con relación a esa dimensión dialógica que estábamos comentando en Freire, pues lo muestra como una condición además que es indispensable para la humanización del mundo. Y esta concepción dialógica es en sí la esencia del intercambio cultural, puesto que parte de la diversidad como algo enriquecedor sin que una cultura se imponga a las demás. Por ello, pues para Freire, una propuesta de educación intercultural tiene que estar planteada pues, con una profunda y permanente intención dialógica, ¿no? Donde el diálogo se postula como método de construcción de conocimiento y debe estar orientado a satisfacer la curiosidad básica tanto del profesorado como del alumnado, ¿no? En la cual pues, ambos hacen una lectura propia del mundo y pueden reinventar, reconstruir el mundo. Esa propuesta de educación intercultural además pues debe ser coherente y debe contemplar diversas actividades pues, que fomenten sí, el diálogo, ¿no? Sin obviar el debate dialéctico entre profesorado y alumnado. Debe ser además una propuesta que problematice sobre situaciones que permita a estudiantes y docentes hablar y reflexionar en torno a diferentes situaciones, injusticias, de modo que ambos pues, puedan ofrecer una visión personal del mundo, ¿no? Su visión del mundo y que una no se imponga a la otra. Ha de estar planteada también con rigor, desde una perspectiva crítica, pero desde luego con una profunda convicción práctica y democrática en la que el docente no imponga una única visión, sino que permita que se puedan exponer diferentes
visiones del mundo. El diálogo además ha de estar además planteado pues, en unas condiciones de igualdad, como comentábamos antes, pues para que se produzca bueno, pues con coherencia, con respeto, con rigor, respetando siempre al otro y bueno, desde luego con una profunda base de respeto mutuo. Además, bueno, todo ello se entiende que la diversidad cultural y el diálogo intercultural están entretejidos en su misma esencia, siendo la diversidad tanto el producto del diálogo como la condición previa de este. Bueno, con respecto a la siguiente dimensión, que es el concepto de educación en Freire, tenemos que destacar que bueno, pues es algo que impregna prácticamente todas sus obras, ¿no? Para Freire, uno de los principales fines de la educación es construir pues, un mundo mejor, más humano y más justo para todos los seres humanos, ¿no? Transformar un mundo injusto para muchos en un mundo más justo y solidario para todos. Eh, la educación efectivamente no cambia el mundo, porque necesitamos muchas cosas para que esos cambios se produzcan, pero sí puede generar esperanzas, expectativas de cambio en las personas que serán las que algún día cambien el mundo. Por lo tanto, Freire es consciente de que la educación no, por sí sola no puede conseguir todas las cosas, no se le puede exigir toda la educación, pero confía en el potencial que tiene para producir esperanzas y procesos de cambio. Por eso, pues para Freire la práctica educativa tiene que estar necesariamente llena de sueños, utopía, el sueño de vivir un mundo mejor y la utopía de querer conseguir ese mundo es esencial. Y esa necesidad de existir en los sueños y la utopía aún sigue vigente, ¿no? en el pensamiento de Freire. Por eso para Freire la práctica educativa debe producirse siempre con esperanza. Nuestro autor señala que los profesores y profesoras, los maestros, maestras, debemos de desarrollar nuestra práctica educativa con esperanza, si no, estaríamos contradiciendo nuestra propia práctica. Bien, Freire también hace una dura crítica a cómo está configurado el mundo, ¿no? Al dictado de un sistema capitalista en el que hay una brutal desigualdad entre los seres humanos. Entonces, en ese concepto de educación que estábamos comentando, pues yo creo que Freire apela en muchas ocasiones a ese sentirnos incómodos, ¿no? En un mundo injusto. Debemos de abrir nuestros ojos para no dejarnos arrastrar por esa ideología neoliberal que dice que no podemos hacer nada, que las cosas son así por naturaleza. Entonces nos debemos de sorprender ante la pobreza, ante la desigualdad, ante las injusticias. No podemos verlo como algo natural, ¿verdad? Y tienen una cita, ¿no? Pues, que apela a ese sentir, ¿no? Que señala Freire, ¿no? Cómo podemos dormir tranquilos, cómo podemos estar tranquilos cuando tenemos a miles de millones de habitantes en un mundo en desarrollo que viven en la pobreza, ¿no? Por no decir la miseria. Por lo tanto, nos invitan a reflexionar, a pensar que las desigualdades no son naturales y que no debemos de estar tranquilos ante esas situaciones. Bueno, podemos ver algunas imágenes y reflexionar en torno a ellas, pero seguramente muchas de ellas les serán familiares y estas cuestiones de las que venimos hablando, las injusticias, el no escandalizarnos ante todas las desigualdades que se producen, pues son el día a día, ¿no? Mientras preparamos esta presentación y seguramente bueno, pues, después de haber visto la misma, pues sabemos que hay bueno, pues, refugiados y personas que huyendo de la pobreza pues se lanzan al mar en patera y mueren en el intento, ¿no? Por buscar una vida, un mundo mejor y todavía se cuestiona si hay un barco que rescata a esas personas, ¿no? No dejándoles desembarcar y estando prácticamente pues no a la deriva, pero sí dando vueltas sin saber qué se va a hacer con esas vidas, ¿no? Eso realmente pues es algo que nos tiene que invitar a reflexionar y cuestionar
pues muchas decisiones políticas, sociales, etcétera. Hay otras imágenes que tenemos ahí que se contrasta, pues, se contrasta, ¿no? La riqueza de unos jugando al golf con pues, la angustia, ¿no? De otras personas que están colgadas ahí en la valla. Nos movemos en un mundo donde también hay muchas desigualdades, ¿no? Niños que mueren de hambre, esas diferencias norte-sur, pero ya no solo norte-sur, sino a veces en un propio país, en un mismo país desarrollado también hay pobreza infantil, desigualdades. Nos movemos también en una sociedad en la cual pues, la violencia de género para mí considero que es uno de los mayores problemas. Ahora se visibiliza más, siempre la hubo, pero pues ahora nos despertamos todos los días en todos los países con noticias de mujeres asesinadas y ya no solo ese asesinato de las mujeres, ¿no? Sino también pues, sociedades que no permiten pues, a las mujeres vivir unas condiciones de igualdad respecto pues, a otros grupos sociales, ¿no? Y tienen que ser sumisas, callar y además están siempre bajo amenazas, ¿no? De que si se mueven, si cambian, si hacen cosas, pues sí, si son rebeldes en el sentido pedagógico de la palabra, pues pueden sufrir pues, eh, mucho. ¿No? También tenemos que reivindicar, ¿no? La importancia de la educación en la igualdad, que también pues, conlleva pues, una sociedad mucho más igualitaria entre hombres y mujeres, con todo lo que ello conlleva. También en estos días hemos estado hablando, ¿no? del medio ambiente, del cambio climático, como todos esos cambios y esas diferencias en el clima, pues ya no solo por el tema de la contaminación, que también, ¿no? Pero sino como ese cambio afecta, por supuesto, mucho más a los países subdesarrollados y países que, bueno, pues están siendo potenciales víctimas, ¿no? de todos los cambios que se están propiciando por culpa del desarrollo, ¿no? Qué cosas estamos abordando y cómo lo estamos abordando. Bien, y por último, pues también la educación, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer? Confiamos en el potencial, como decíamos, de la educación como instrumento de cambio, pero lógicamente todo tiene que ver con lo que podemos entender que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Pues queremos el fin de la pobreza, el fin del hambre, queremos una salud y bienestar para todos los seres humanos, una educación de calidad, la igualdad de género, el acceso al agua potable para todos los seres humanos, construir un país que no sea dependiente de un consumo energético que esté agotando los recursos naturales, queremos un trabajo y dignificar, ¿no? las profesiones. Bien, tenemos ahí todos esos objetivos que ustedes pueden ver y que forman parte de lo que consideramos que son los objetivos de desarrollo sostenible para vivir en un mundo mejor. Para mí, Freire es un reflejo, ¿no? A la hora de defender las propuestas que venimos comentando, pues, de esos objetivos, ¿no? de desarrollo sostenible. Bueno, con relación a las virtudes inherentes a la práctica docente, Freire hizo siempre hincapié, ¿no? En la importancia que tiene la profesión de los docentes, ¿no? Y plantea que es una práctica educativa pues, que es compleja, difícil, que está rodeada muchas veces pues eso, de frustraciones, pero también de alegrías, de tensiones, actos, ¿no? Que conlleva la esencia de la práctica docente, pero en todo caso apela a unas virtudes, ¿no? que deben de estar presentes en esa práctica. Así pues, para Freire la práctica educativa debe producirse con ética, con humildad, es necesario que se produzca también una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, tolerancia y sentido crítico, ¿no? Son algunas de las virtudes a las que hace alusión Freire, sin las cuales esa práctica docente estaría vacía de sentido, de contenido, de significado. Bueno, las implicaciones que estas aportaciones de la pedagogía de Freire tienen pues, a la hora de formular propuestas de educación intercultural están directamente relacionadas con cuestiones metodológicas y éticas. En ese sentido, destacamos bueno, pues que una programación de actividades
sus contenidos para fomentar una educación verdaderamente intercultural, pues tiene que estar planteada pues, con rigor metódico, siendo necesario, por tanto, que se realice una investigación previa relacionada con los temas a tratar. Las actividades deben estar planteadas además enfocadas a cuestionar y satisfacer la curiosidad profunda tanto del profesorado como del alumnado y que permita de alguna manera comprender la realidad social y cultural en la que ambos se encuentran inmersos. Deben de ser actividades planteadas con una metodología que permita respetar los saberes con los cuales los educandos llegan a las escuelas. Debe igualmente respetar esa identidad cultural y tener interés y curiosidad por esa identidad cultural de los educandos. Debe favorecer la reflexión crítica del alumnado y del profesorado, respetando diferentes puntos de vista, trabajando también con un marco de referencia que sean los derechos humanos y mostrando convincentemente de que las posibilidades de que podemos cambiar el mundo, ¿no? Que otro mundo es posible, es decir, tiene que estar puesta en práctica pues, con una pedagogía de la esperanza. Las actividades además bueno, pues deben de asumir pues, el rechazo hacia cualquier tipo de discriminación y debe de plantearse con ese rigor, ¿no? A pesar de que efectivamente, como decíamos y reconocíamos, es una tarea compleja, la actividad educativa debe de ser capaz de producirse con esas convicciones. Una propuesta además exige plantear de estas características, exige plantear actividades y un desempeño de las mismas por parte de los docentes en las aulas, pero atendiendo tanto a cuestiones éticas como estéticas, es decir, para Freire la educación es un arte también, entonces debe de permitir reinventar, repensar, redibujar un mundo, ¿no? Debe de tener estética, no solo debe de estar cargada de cuestiones éticas, sino que deben de plantearse además con gusto, con precisión, con rigor y con estética. Enseñar exige también, por supuesto, preparación, pero también cualidades que mencionábamos antes, ¿no? Y virtudes sin las cuales es muy complejo que se pueda desempeñar la práctica docente, pero sobre todo coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, alegría y esperanza. Y por último, pues mencionar que una propuesta de estas características igualmente exige por parte del docente reflexionar, ¿no? Sobre la propia práctica con el objetivo de mejorarla. Con relación a la séptima dimensión que estamos analizando, pues que tiene que ver con la crítica que siempre hizo Freire a la educación bancaria, bueno, pues Freire siempre criticó este sistema de educación y lo considera una forma de opresión. Para Freire la educación bancaria pues, implica que contemplar al alumnado como un sujeto pasivo, ignorante, que ha de memorizar y repetir los contenidos que le indica el educador, ¿no? Que parece que es el pleno poseedor de la verdad absoluta. Entonces él siempre criticó este sistema de entender la educación, ¿no? Como vemos ahí en esa figura central, ¿no? Pues de un docente intentando meter a calzador los conocimientos en la cabeza de un estudiante sin apenas un proceso de reflexión. La escuela no debe de convertirse, ¿no? En una fábrica de personas que pensemos todas igual, que tengamos las mismas formas de ver las cosas, porque si apostamos por un modelo así, muy difícilmente podremos tener ideas, creatividad, ilusión y esperanza para cambiar el mundo. En ese sentido, pues las implicaciones que tiene una propuesta que no esté en la línea de una educación bancaria y si esté en una línea de educación problematizadora, pues sería una propuesta y una planificación de actividades de educación intercultural que no entienda al alumnado como meros depositarios de contenidos, debe contener actividades de educación intercultural que impliquen una parte activa por parte del sujeto con capacidad de pensar, reflexionar críticamente, sobre todo pues acerca de las situaciones. Debe también proponer actividades que permitan esa reflexión crítica, pero abordando también temáticas de interés social relacionadas, por supuesto, con el contexto actual. Además, debe de ser flexible y abierta en todo momento a que el propio alumnado pues, pueda
escoger contenidos, temáticas relacionadas, por supuesto, con sus intereses, preocupaciones. Pues, por ejemplo, hoy en día temas del desempleo, las expectativas de futuro, un mundo pues, que sea ecológicamente sostenible, son preocupaciones que creemos, ¿no?, que tienen los estudiantes, pero siempre sería una propuesta abierta, flexible, que ellos puedan tener su voz y su intención de proponer temáticas. Ha de ser además una propuesta planteada pues en una relación democrática entre estudiantes y docentes, ¿no? Que Freire dice que el educador necesita del educando. Ambos aprenden, ambos educan. Por lo tanto, tiene que estar contemplada en esa relación democrática entre estudiantes y docentes. Y, bueno, por supuesto, deben favorecer la participación, las propias actividades que se trabajen en las aulas de la comunidad educativa, el exterior, la escuela, el proceso de cambio no puede dejar de partir de fuera, pero debe también partir de dentro. Por lo tanto, la escuela tiene que abrirse a las cosas que están sucediendo en el entorno y debe favorecer la participación de toda la comunidad educativa en su conjunto y favorecer, por supuesto, el debate del alumnado y entender al alumnado como sujeto en el proceso de construcción de conocimiento. En coherencia con lo que estábamos comentando anteriormente, para Freire, una escuela democrática sería una escuela pues permanente abierta al cambio y a la mejora, sería una escuela en la cual pues, se puede hacer reflexión sobre la práctica. Sería además una escuela que favorezca la justicia social, ¿no?, por los temas de las problemáticas actuales que están sucediendo a nuestro alrededor. Sería una escuela que valore la evaluación como algo que pueda servir para mejorar la práctica docente. Sería además una escuela en la cual se favorezca la diversidad lingüística y reconozca esa diversidad lingüística del alumnado. Sería una escuela que también estuviese abierta a los cambios. Para eso es necesario que exista voluntad política de cambio, ¿no?, leyes que favorezcan cambios que necesariamente se tienen que producir. Una escuela que trabaje con una educación problematizadora frente a lo que es el modelo de educación bancaria que rechaza Freire. Una escuela democrática y participativa, en la cual pues, esté abierta a la comunidad. Una escuela en la cual las posibilidades de cambio y de transformación se contemplen como algo real y que sea posible. Una escuela que además elabore materiales curriculares y sea crítica con los libros de texto, que sepa que lo que está puesto en el libro de texto no siempre es la verdad y que el docente puede elaborar materiales. Una escuela que además sea consciente de que se necesitan revisar los contenidos curriculares, es necesaria esa revisión profunda del currículum, en el cual pues, sea inclusivo, multicultural, diverso y por supuesto una escuela que sea coherente entre la teoría y la práctica, ¿no? A veces hablamos de escuelas inclusivas, contemplamos un modelo de educación intercultural que decimos que es inclusivo, pero no practicamos con ese modelo porque finalmente los modelos que se desarrollan en las escuelas a veces pues, son asimilacionistas y bueno, pues no favorecen tanto la inclusión sino la adaptación, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues hay unos principios coherentes de educación intercultural que guardan relación con este modelo de escuela democrática que venimos defendiendo, ¿no?, y por la que apostaba Freire, que van esas líneas de una escuela permanente abierta al cambio, capaz de operar en términos de humildad y superar los etnocentrismos más primarios. Para eso es necesario replantearse la formación inicial del profesorado y considerar una praxis que permita a los docentes conocer y utilizar herramientas necesarias para el abordaje de sus tareas docentes. Es necesario replantear la figura del profesional docente y debatir acerca de su papel en la enseñanza, pero también en la sociedad. También es necesario plantear pues, que el modelo de educación que necesitamos obedece a un proyecto
pedagógico con un marcado carácter sociopolítico. Es necesario reconocer eso. Además, un modelo de escuela intercultural necesariamente ha de contemplar un sistema de evaluación crítica que esté orientado a mejorar la práctica docente, no solo orientado a clasificar al alumnado. En el fondo, la educación intercultural implica, entre otras cosas, la necesidad de reflexionar pues, acerca de injusticias, el sufrimiento, conocer las causas de la migración, visualizar sin complejos la pobreza y analizar sus causas, identificar los problemas medioambientales y conocer sus causas, escandalizarse ante el hecho de la violencia de género que se ejerce hacia las mujeres y denunciar los abusos a los que son sometidas millones de ellas en todo el mundo. Además, y bueno, pues continuando con esos principios coherentes de educación intercultural, el planteamiento que defendemos, inspirado en estas aportaciones de Freire, debe ser un modelo inspirado en la construcción de conocimiento y no solo en la transmisión. Debe ser un modelo coherente también con los principios que defendemos, en cuanto que la escuela en sí tiene que interculturalizarse, debe ser un enfoque global, integrador. Por otro lado, debe ser un modelo de escuela que esté abierta a la comunidad educativa y debe favorecer mecanismos de participación de la comunidad y de los colectivos del entorno. Debe de ser también una escuela que esté abierta a hacer una lectura crítica del mundo, pero que, en palabras de Freire, no genere desesperanza, sino que permita ver las resistencias, las formas de salir adelante, de construcción de lo nuevo. Todo ello necesariamente conlleva trabajar con diversidad de fuentes materiales y implica que el alumnado sea protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Conlleva revisar la selección cultural de los contenidos que conforman el currículo común para hacerlo más universal y representativo de todas las culturas y de la realidad social. Ello conlleva, por supuesto, la transformación profunda de las escuelas, que es necesario si queremos verdaderamente pues, plantear un modelo de educación de estas características, ¿no? Que favorezca esta diversidad cultural. Y, por supuesto, pues, como instrumento, como herramienta, como metodología, el diálogo es una exigencia existencial. Por ello, Freire lo propone como método de construcción de conocimiento. Bueno, con todo esto que venimos comentando, la educación intercultural, como podemos ver, no es ajena a los grandes intereses educativos de Paulo Freire, sino que al contrario está muy presente en toda su obra. Paulo Freire, en ese sentido, puede y debe ser reivindicado como un precursor de la defensa de los valores educativos, del diálogo intercultural. Así, por un lado, la escuela popular y liberadora en la concepción freiriana debe estar abierta a asumir la identidad cultural del educando y debe reconocer los valores de la diversidad cultural y lingüística. Y por otro, debe ser capaz de analizar críticamente las problemáticas socioculturales del contexto en el que tal educación popular tiene lugar. Como ustedes han podido comprobar, la obra de Paulo Freire nos ofrece múltiples lecturas y diferentes miradas. Y en nuestro caso hemos realizado una lectura en torno a la dimensión intercultural, ¿no? Porque consideramos que el educador brasileño pues, tiene una extraordinaria sensibilidad intercultural y esa es la lectura que hemos realizado en este momento. Como dice Rosa María Torres, a lo largo y ancho del planeta, en los lugares y culturas más diversos, cada quien fue encontrando en Freire esencialmente lo que necesitaba y lo que quería encontrar. Y aquí radica quizás parte de la explicación acerca de la multiplicidad de lecturas de su obra. Bueno, aquí les dejo las fuentes bibliográficas que he consultado pues, para hacer esta presentación y esas referencias han sido pues, la base para plantear los argumentos que aquí hemos defendido. Muchas gracias por su atención.